Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, bienvenidos a Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Gustavo Pareja de Muro, constitucionalista, consultor corporativo y político, director de litigios, conferencista, y nos acompaña para hablar del tema que nos ocupa en estos días a todos, entrando ya casi pues a los últimos días de campaña de la consulta popular. Gracias por venir, encantado, abogado. Jimmy, ¿Por amable. qué el país necesita una nueva constitución? ¿Qué pasa que a la del 2008 la tenemos que descartar? Bueno, porque la constitución actual que tenemos no es una constitución. Vamos a partir por el principio. ¿Qué es? A ver, una constitución de conformidad con una teoría republicana moderna, que es la que se tiene en el mundo desde la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Una constitución tiene que tener separación de poderes en origen y representación. Eso me baso en cuestiones de la estructura del Estado, lo que se llaman las reglas de juego de la representación democrática. Ecuador no tiene ni separación de poderes en origen, porque en vez de tener 3 poderes tenemos 5. Realmente en un solo poder dividido en 5 funciones que son fragmentarias, es decir, que la separación de poderes en origen no se da, sino que hay un reparto de la casta partidista de diferentes segmentos del Estado. Y segundo, no tenemos representación porque nuestro sistema es un sistema de partidos calificados en una ventanilla estatal. Y que luego se permite que aquellos que están calificados por la ventanilla estatal, el jefe del partido introduzca las listas. Por lo tanto, no hay representación. Usted se va al Reino Unido, usted se va a Francia, usted se va a los Estados Unidos, por ejemplo, incluso a China, y usted tiene que... La representación se ejerce por distritos uninominales. No hay listas cerradas ni partidos calificados en ventanilla. Incluso el caso de Chile. En Chile, para formar un partido político se hace una certificación notarial. No es que tiene que ir a un poder electoral, que es precisamente la ley del embudo. Es para impedir el ingreso. Sí. Entonces, de esta cuestión estructural, nosotros no tenemos constitución. Lo que tenemos es una norma fundamental, como tenía, por ejemplo, la España franquista tenía las normas fundamentales del reino, etc. Y esa norma fundamental es la norma jerárquica. Pero realmente que sea una república constitucional, lo que se consagró en Montecristi no lo es. Lo que tenemos es un estado de partidos que evidentemente, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, es disfuncional. Porque estamos viendo los resultados ahora, pues no. La cantidad de muerte violenta, como que si estuviéramos en guerra. O sea, tenemos unas bajas similares en relación poblacional a lo que hay en el conflicto en Ucrania. Y la corrupción rampante, la total inoperancia del sistema de partidos digamos, el Estado, el cuerpo burocrático del Estado está totalmente despedazado, ¿no? Entonces, evidentemente que el sistema ha sido disfuncional. ¿Y cómo debería funcionar una separación de partidos en una nueva carta política? A ver. Perdón, no de partidos, de poderes. De poderes. Sí. A ver, los poderes tienen que ser separados en origen. Esto aquí involucra 2 cosas. Que no pueden salir del mismo lugar y que no se pueden elegir en el mismo momento. Que eso es otro error. Por ejemplo, con nuestra Constitución del 79, habían las elecciones separadas. Eso era infinitamente mejor. No voy a defender esa Constitución porque también era de estado de partidos. Esto es un tema curioso. Nosotros venimos heredando esto aquí del 79, 98 y 2008. Eso no lo hemos superado. Ya, es una tara postdictadura que hemos tenido. Allá aquellos que hicieron las comisiones que la dictadura armó para que se haga la reforma de partidos y constitución tendrán que pagar sus responsabilidades políticas a las generaciones jóvenes y las del futuro que vengan en el Ecuador. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se hace la separación? Exacto. Ya yo expliqué que tiene que haber primero las elecciones separadas. Ese es el punto de arranque. Segundo, elecciones separadas, o sea, presidente de la República en una elección, asambleístas en otra. Eso son primordiales. Ahora bien, no puede salir de las listas de los partidos tanto el presidente como los representantes o los asambleístas o parlamentarios o congresistas. No, sino que lo que tiene que haber es que el presidente se hace por una ronda de nominaciones, van los 2 más votados a un segundo balotaje y se determina cuál gana. Y la Cámara de Representantes en los distritos electorales, que podrían ser las parroquias, se elabora una comisión de distritos que haga el dibujo de distrito, como es en Estados Unidos, los países civilizados son así, ¿ya? Y hecho ese dibujo de distrito, determinado cuál es el distrito por algunas cuestiones de carácter vecinal, sociológicas, porque evidentemente las personas del norte de Guayaquil no tienen las mismas necesidades que las del sur, porque por la relación territorial tienen intereses distintos en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces,
hecho estoy aquí, se puede hacer una elección en la cual la misma población en los distritos nomine a sus candidatos. Esto es lo que se conoce como las primarias. Y de esa nominación se da una ronda de eliminación y pasa a un doble balotaje en donde se determina uno solo el que tiene que ir en representación entre dos. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Del distrito. ¿Por qué tiene que ser así? Siempre a doble balotaje. Porque cuando usted le presentan una oferta de más de dos, ya nadie decide de manera binaria y eso se genera una confusión, se llama la paradoja de Arrow. Eso ya está tratado por un ganador del premio Nobel. Entonces usted tiene que, si usted se le dan 5 candidatos, de repente gana uno con el 30 y pico %. Ese no tiene representación. En cambio, si hay 2, uno tiene que ganar con mínimo la mitad más 1. Entonces, es decir, bueno, ahí hay legitimidad. ¿Y usted cree que este país está preparado para tantos procesos internos? Y que se pueden dar en todas las provincias, por ejemplo. A mí creo que sí. me suena lógico. Es una buena pregunta. Me suena lógico en Guayas, por ejemplo, Pichincha, Azuay, pero en Cañar, por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto de los distritos y siendo una provincia tan pequeña, no? Claro. Lo digo respetuosamente, no estoy diciendo... Pero por una cuestión poblacional, claro. Se refiere al tema de la población, sí. A ver, eso ahí se tiene que hacer lo que yo creo que para balancearse. A ver, va a haber una diferencia por la cantidad de población. Eso es inevitable. Eso es una realidad porque materialmente es así. Se hace el dibujo de distrito, digamos, cada 100.000, cada 150.000, 200.000 habitantes. Perfecto. Es un distrito que acumula varias parroquias. Pero para poder balancear el poder de las provincias que tienen menos población con las provincias más pobladas, lo que se tiene que elaborar es diputados nacionales, para que vaya un diputado nacional por cada provincia. Y el resto son las cámaras o los representantes por los distritos. Estos, lo que creo yo que debería ser, estos diputados nacionales deberían de formar la Cámara Alta del Senado o Consejo Nacional de Legislación. ¿Verdad? Absolutamente. ¿Para qué? Para que sean los que provienen de los distritos, los que propongan las leyes y sean los que califican o no, si se aprueba legislativamente esa ley, la Cámara Alta. La Cámara Alta. Sirve de filtro. Un filtro. Exactamente. Y tendrán que ser abogado, un poco mayores, ¿no? Pero si en esta consulta se está abordando una de las preguntas que es seguramente de las más importantes, que apunta a reducir el número de diputados. ¿Cómo funciona por lo de los distritos? Como que 70, 71 es muy poco. A ver, esa le voy a ser franco. Ya. Esa pregunta ahí ya da igual. Ya. ¿Por qué? Porque el sistema actual es de partidos. ¿Quién arma las listas? Usted conoce muy bien. Partidos, claro. La jefatura. Claro. La jefatura de los partidos. Ya. Entonces, ¿qué nos importa si son 40, 50, 300, 500? El único cambio va a ser un tema, digamos, contable. Un tema netamente financiero de salarios. No es que va a haber un cambio realmente de la dinámica de poder, porque no es lo que se está modificando a nivel de la jefatura de partido, no es que hay nominaciones por parte de la militancia, etcétera. Así que para mí esa pregunta ahí, sí, que lo reduzcan, me da igual. Me da igual. Eso no soluciona el problema de raíz. Es más bien porque creo yo que existe en Ecuador, por este velo de ignorancia que tenemos, desgraciadamente, impuesto ya por generaciones, un desconocimiento del sistema que realmente tenemos. Y las personas lo intuyen, tienen un instinto, huelen de que el sistema algo tiene de malo, pero no logran diagnosticarlo por qué, que es lo que yo estaba indicando como estado de partidos. ¿3 funciones del Estado? 3 poderes. 3 poderes. 3 poderes, separados en origen. Claro. El poder judicial, que tiene que ser además unificado, no puede ser partido como es hoy, que tenemos nosotros el poder judicial por un lado y aparte tenemos una corte constitucional que pretende quitarle o hacerse arrogaciones de poder de los otros poderes, según el artículo 436, numeral 10 de la Constitución, que es un tema, una locura. Eso tampoco ninguna potencia mundial existe. O sea, eso es lo que yo digo. ¿Cómo podemos nosotros no tomar como ejemplos los países más potentes del mundo que tienen unos sistemas? No serán perfectos, pero son bastante más funcionales que los nuestros. Ya andamos tomando modelos nuevos o de países que tienen unos estados realmente poco desarrollados o incluso en vías de un fracaso. El Poder Judicial, como indicaba, tiene que estar unificado, no puede haber esa separación con Corte Constitucional. ¿Y el Consejo de la Judicatura sí tiene que seguir siendo parte? Pero eso es una cuestión administrativa, que para mí lo importante está en la Corte Suprema o la Corte Nacional, como se le quiera ver. Eso debería ser con terna presidencial, cargo vitalicio,
y confirmación a través del Parlamento o del Congreso Nacional, Asamblea, como sea que se vaya a llamar. Igual conocemos a lo que nos referimos por ese órgano de poder. Esa calificación. Ya con el cargo vitalicio, ¿qué pasa? Que el juez supremo ya no se debe a nadie, porque el cargo es para el resto de su vida, como lo es en Estados Unidos. Entonces no es que depende de otros. Ahora bien, tendría que salir, en mi criterio, de la Corte Suprema, en algún sistema que se haga conjunto con los colegios de abogados, la conformación del Consejo de la Judicatura, que es realmente un gobierno administrativo, que no está por encima de la Corte Suprema. Oiga, lo que hace es un control de secretaría realmente. Yo no quiero restar capacidad, méritos a tanta gente que trabaja alrededor de la política, de la función judicial, etcétera, administrativa del Ecuador, pero ¿está este país preparado para un proceso como el que usted relata, que sí, efectivamente es aplicable en otros países desarrollados? Nosotros estamos en vías de desarrollo hace como 40 años. Colombia sé si estamos así. Colombia tiene el sistema mixto. Colombia, de hecho, tenía el sistema de distrito uninominal y pasaron al sistema mixto. Y nosotros vemos que, digamos, la tradición republicana de Colombia es mucho más potente que la nuestra. Y Colombia es un estado mucho más ordenado con todos los problemas que ha tenido, incluso también el Perú. O sea, me voy a ir a casos cercanos. Claro. Me voy a ir a casos cercanos. No tomemos a Venezuela como ejemplo, pero vemos que institucionalmente el país ya llegó hasta un punto en que no puede dar más, muy aparte de las presiones internacionales. Entonces, a mí me parece que si otros países que son parecidos a nosotros culturalmente lo pueden hacer, también lo podemos hacer nosotros. Aparte, tenemos que quitarnos ese miedo que tenemos al pueblo ecuatoriano, el miedo a la libertad de elegir. No tengan ese miedo. Y ya se han hecho los estudios empíricos, esto de aquí. Las clases populares tienden a ser más coherentes y conscientes en su voto de conformidad con sus intereses, de lo que nosotros creemos. En el momento en que se abra la oportunidad para que ellos puedan elegir a quienes consideran que los representan mejor, van a elegir a quienes los representan mejor. Abogado, vamos a hacer una breve pausa en Un Café con JJ por Ecuador TV y vamos a regresar en el segundo bloque con más temas que tienen que ver con la probable nueva constitución. Entre ellos, si es verdad o no que algunas normas trabaron el progreso del país, qué pasa con las áreas estratégicas, en fin, todo lo que tiene relación con el desarrollo del Ecuador, que según los críticos de la Constitución de 2008 yacen en la Constitución que se expidió en Montecristi. Vamos a ver la opinión del abogado Pareja cuando regresemos. Volvemos con nuestro invitado, el abogado Gustavo Pareja de Muro, constitucionalista, consultor corporativo y político, director de litigios, conferencista. Está aquí en Ecuador TV. Abogado, ¿qué pasa con esta entelequia, que le llamo yo, de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad? Solo 2 países en América tienen esta característica en su constitución, esta definición. Uno de ellos es Ecuador, el otro Bolivia. Plurinacionalidad. ¿Sirve o no sirve? ¿Se debe mantener o no en la constitución? ¿A dónde nos ha llevado este concepto? A ver, arrancando por la palabra que usted ha utilizado es la correcta, entelequia. Esto de aquí es un constructo metafísico. ¿Por qué? Porque tal plurinacionalidad en sentido político, que se me escuche bien, político, no existe. Las nacionalidades que se refieren la Constitución son un estudio étnico, racial, ¿ya? De trasfondo de las gens, del origen genético, etcétera, y de cuestiones propias de folclóricas. Eso pertenece a los campos de estudio de las ciencias sociales, a la antropología, puede estar eso también en la etnografía, incluso en estudios de la biología. Eso no pertenece a la política. ¿Por qué? Porque ninguna de esas naciones étnicas, o en un sentido sociológico, han sido Estado. La única que ha sido Estado es la nación política ecuatoriana. La nación política ecuatoriana integra, a través de un prisma cultural unificado, hispano-cristiano, a blancos, mestizos,
indios, negros y todos los demás pueblos que han venido a este país y se han integrado y asimilado culturalmente. La nación política es una sola. Claro, usted se pronunciaría por eliminar de la Constitución la plurinacionalidad y mantener la pluriculturalidad. Los indígenas son tan ecuatorianos como yo y como usted. Claro que sí. No hay diferencia ninguna entre cualquier miembro de la comunidad indígena y yo. Cero, no debe haberla. Si lo hubiera sería una cosa aberrante y además inmoral. Claro. Profundamente. Abogado, las bases extranjeras en el Ecuador, ¿por qué sí o por qué no? A ver, yo no es que voy a decir ni sí ni no. ¿Ya? Debería, por una cuestión, digamos, instrumental, debería ganar el sí. Pero ahora voy a cómo sería una constitución. Una constitución no tiene que tener ni la prohibición ni el permiso a bases militares extranjeras. La constitución de Francia no lo tiene. La constitución de Estados Unidos no lo tiene. Tampoco la de España. Y sabemos perfectamente que ya en la España franquista habían bases norteamericanas en España. ¿Esta razón por qué? Porque, como usted entiende, la historia militar, la geopolítica, la geoestrategia, las situaciones de los escenarios y el balance de poder son cambiantes. El día de hoy no podemos tener enemigos, claro, pero de repente el día de mañana hay una gran guerra continental y digamos que no va a pasar, pero que China invada Sudamérica. Ajá. Y necesitamos un apoyo porque van a hacer, digamos, claro, operaciones anfibias por las costas nuestras. Necesitamos apoyo de Venezuela y Colombia. Entonces van a decir, no, la Constitución prohíbe, claro, que puedan poner tropas para defendernos. Claro, es decir, eso debería ser potestad del presidente de la República o de la Asamblea. Del Congreso. No de la Constitución. No de la Constitución. Claro. Debería ser que el presidente firme el tratado y es el Congreso el que lo ratifica o no. Y el día de mañana, digamos que hubiera una base. El Congreso Nacional considera que ya no cumple una función estratégica esa base extranjera aquí. Se los invita, claro, a irse, es decir, y se cambia la ley. Si no consta, claro, en la Constitución, no está prohibido y por lo tanto está permitido. Claro, estaría permitido si el pueblo ecuatoriano a través de su Cámara de Representantes claro lo decide, claro que sí, como debe ser, claro, por una cuestión estratégica. Es decir, algo de flexibilización. Exactamente. Sería, ¿no? A ver, las constituciones, precisamente para poder durar y ser funcionales, tienen que ser dúctiles. Las constituciones que son rígidas siempre se destruyen y desaparecen en corto peor las que son tan reglamentarias, ¿no? Es que a eso me refiero con la rigidez. Es claro, precisamente claro, eso. Exactamente. El que han querido desarrollar todos los demás códigos en la Constitución. Claro. Ya vemos que es impracticable. Casi no le dejaron nada a los asambleístas, correcto, pero igual se han inventado, hay como 6.000 leyes en este país. Correcto. Si no es más. Lo que sí quería hacer un pequeño comentario era que respecto a lo del tema de las bases extranjeras, como ya indiqué, no debería haber ni permiso ni prohibición en la Constitución, sino que eso lo regula el pueblo ecuatoriano cuando lo considere que sea pertinente. A lo que yo sí me opongo, pero eso ya es una cuestión de mi visión de soberanía nacional, es que cualquier potencia extranjera en el Ecuador no puede acantonar más de X número de tropas claro. y no puede tener armamento estratégico, ni sistema de armas estratégicos, sean nucleares, químicos o biológicos, ¿no? Porque nos vuelven un blanco, no, evidentemente. O sea, hay que marcar bien la cancha para que se exactamente, estoy de acuerdo. A eso vamos. Ahora, ¿qué pasa y qué se hace con los sectores estratégicos? Mucho se ha dicho que si es que el progreso, el desarrollo, la inversión extranjera, privada, qué sé yo, ha tenido un freno, ese freno tiene dos palabras que lo describen, sectores estratégicos. ¿Es verdad? A ver, ¿qué se haría con los sectores estratégicos? Sí, es que aquí ha habido un problema, que se ha mezclado con sectores estratégicos no solamente los bienes inalienables del Estado, las cosas que son comunes a toda la nación ecuatoriana y los recursos naturales, sino también sectores de generación de tipo industrial, de construcción de infraestructura, etcétera. Esos de ahí no es un sector estratégico, porque no es un recurso natural. Esas son cosas que las personas lo podemos hacer. Yo el día de mañana, si tengo el poder económico y la capacidad intelectual, yo puedo montarme una pequeña estación de generación eléctrica en mi casa. Entonces, no, es el Estado el que lo tiene que regular y es el Estado el que me tiene que dar el permiso para que yo pueda crearlo con la tecnología que yo he comprado, una estación de generación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que se da es precisamente una situación de control, pues, para que sea el Estado, a través de la corrupción, desgraciadamente, el que reparta las licencias de quién puede generar energía eléctrica, quién no puede generar energía eléctrica. Por lo tanto, esa confusión de que pretender mezclar recursos naturales y cosas comunes con sectores estratégicos es un error. Otra cosa es que en la Constitución esté que toda la infraestructura crítica, y esto aquí sí, yo soy muy estricto porque para mí el tema de la soberanía nacional y seguridad nacional es vital, toda la infraestructura crítica de la nación tiene que ser regulada por el Estado. Pero no es que el Estado es el prestador y luego delega. Regulada. Porque, ¿qué sucede? El día de mañana
digamos que hay muchas empresas privadas de generación de energía eléctrica y de transmisión y se ponen de acuerdo como cartel y cobran unas tarifas que son realmente excesivas. El Estado ecuatoriano tiene que entrar, darle golpe sobre la mesa y regular. ¿No? Claro que sí. Evidentemente. Una empresa que requeriría, o un área que requeriría regulación sin duda alguna y cambio de normas es la petrolera, ¿no? El problema es que nadie quiere invertir acá porque si el inversionista pone, qué sé yo, 20 millones de dólares en un proyecto, explota el petróleo, se lo tiene que vender a Petroecuador y Petroecuador se lo paga cuando quiera y cuando el Ministerio de Economía le sitúe el recurso. Entonces, ¿quién va a querer invertir así? No, pues la inseguridad es altísima. Ajá. Y es más, la probabilidad es que no te paguen. Claro. Ya está demostrado. Pero un Estado que tiene, digamos que haya toda la buena voluntad de pagar. El Estado tiene problemas financieros y tiene problemas del manejo de su gasto corriente. Entonces ya lo vuelve aún menos atractivo. Súmele eso, que el sistema legal o la reglamentación derivada de la Constitución de SOE es sumamente rígido y poco amable. No es atractivo. Entonces prefieren no venir otros operadores que bien podrían venir y en el supuesto consentido de que se vuelvan nocivos o negativos para el Estado ecuatoriano, el Estado va a tener la potestad regulatoria. Claro. No es que la pierde. Y otro tema, los sectores estratégicos, cuando yo me estaba refiriendo a infraestructura crítica, podrían ser incluso nacionalizados mediante expropiación en un caso de emergencia nacional. No es que el Estado pierda esa capacidad, el Estado tiene poder soberano absoluto. Lo puede hacer. Digamos que el día de mañana, por una cuestión de defensa nacional, hay que nacionalizar toda la red eléctrica. Una cuestión de seguridad. Se la nacionaliza. Se paga la debida indemnización a quienes tienen sus plantas privadas, etcétera, y el Estado toma posesión de ellas. Lo que no tiene que ser es que en la Constitución se indique que solamente lo presta el Estado y como solo lo presta el Estado, luego lo delega. Porque eso ya se presta que siempre el Estado tenga que elegir a dedo a quién. Así es. Bueno, yo decía ayer en la entrevista con el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, que también una forma de que el Estado no pierda la propiedad, por ejemplo, una hidroeléctrica, es el sistema BOT, pues construye, opera y devuelve, una concesión. Sí, claro. Que puede funcionar también, y allí no hay una regulación del Estado, pero no hay una intervención directa, claro. No, y de hecho yo ni siquiera soy favorable a las privatizaciones, peor por las que se hicieron en Latinoamérica entre los años 80, 90, que no me parece que se hicieron bien. Y usted conoce mejor que yo ese tema. Entonces, lo que sí creo es que el Estado tiene, las empresas que son públicas y son funcionales, que se las quede el Estado. Claro que sí. Pero que el Estado también permita que otros operadores puedan ingresar. Si es que pueden proveer un mejor servicio a la nación ecuatoriana, ¿por qué no? El que se termina beneficiando también es el Estado ecuatoriano. Dígame, ¿el Ecuador tiene demasiados partidos políticos, movimientos políticos, o el problema no es tanto en el número? El problema es el sistema. Mire, Jimmy, el problema, esto es una tesis que yo ya la he venido promoviendo ya hace varios años. El movimiento al que yo pertenezco, Firmes, ya la ha promovido, lo que es lo del diputado del distrito uninominal, la representación por personas. Mario Cubi también lo promovió. He visto que ya lo ha también expresado Ricardo Novoa, entre varias personas. León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén en su momento también se quejaron del sistema de partidos. Ojo, evidentemente como ellos no eran científicos políticos ni juristas, no podían dar un diagnóstico, digamos, técnico. El sistema es terrible y tiene un incentivo perverso. En primer lugar, porque el sistema está siempre encaminado a que sea una pequeña camarilla la que controle todo el sistema político. Siempre el grupo de los jefes, el politburó de los partidos, la secretaría del partido es el que controla el partido. La oferta electoral que recibimos los ciudadanos está dada, es la que nos dan y se acabó. Nosotros no elegimos, nosotros refrendamos lo que venga en las listas. Y súmele un agregado que es ya como para terminar de ser nefasto, que el poder electoral que opera en nuestro país sale de los mismos partidos. Claro. Entonces yo soy juez y parte. Entonces yo dibujo la cancha, yo pongo los arcos, pongo la bola, pongo las reglas y yo también juego el partido. Sí, bueno, entonces, ¿quién hace gol? Yo decido quién hace gol. Yo he escuchado una tesis incluso que apunta que no debería existir tribunal contencioso electoral. Por supuesto para que eso no. Está el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Claro. ¿Para qué un tribunal contencioso? Bueno, en Estados Unidos eso ni siquiera existe. A ver, en Estados Unidos los distritos tienen comisiones de dibujos distritales, que son de las legislaturas, digamos, de los condados, etcétera, y también estatales. Si hay cualquier tipo de impugnación que se quiera hacer en el proceso judicial, se acude a las cortes, al Poder Judicial, que ese es el que tiene que calificar.
Y las cortes lo pueden hacer si es una cuestión de revisión de legalidad. No es que se necesita una pericia extrema para poder hacerlo. No, aquí lo que se ha querido dar es que los jefes de los partidos, a través de sus voceros, que son los que están en el poder electoral, controlen. Bueno, yo he visto hacer listas en servilletas. Yo he visto. Bueno, para concluir, en una frase, si es posible, ¿por qué tiene que Ecuador tomar en serio este tema de la necesidad de una nueva constitución? ¿Por qué una nueva constitución? En lo más sucinto posible. Dije una frase exagerada. Sí. Lo más sucinto posible. A ver, Ecuador tiene que tener una constitución que lo lleve a la representación popular, que lo lleve a un orden organizado de república constitucional, donde los poderes estén separados y el país pueda funcionar de manera óptima. Una constitución en la cual no se ceda soberanía a entidades extranjeras. El artículo 424 y 425 de la Constitución contienen una ambigüedad letal, que es que supuestamente la Constitución es norma suprema, pero a la vez no lo es cuando tratados internacionales reconocen derechos más favorables que la Constitución. Eso es una trampa para que luego la Corte Constitucional, que es un organismo totalmente arbitrario, que no ha elegido a nadie, no sujeto a control político, y que se arroga poderes, luego legisle desde los fallos. Entonces se subvierte incluso el contenido de la Constitución. Entonces, esta Constitución no solamente que garantiza que no tengamos representación de poderes, sino que además la soberanía de nuestro país esté cercenada. Claro, abogado. Bueno, lamentablemente el tiempo voló. Abogado Gustavo Pareja de Muro estuvo hoy en Un Café con JJ por Ecuador TV. Mañana, el lunes, volveremos a la misma hora, a las 10 de la noche, por su pantalla del Canal 7. Gracias.